esperemos que esto lo ubiquen, ¿no? Bueno, Giuliano Falconat es director del grupo SIP, con él hemos hablado ya en reiteradas oportunidades y en este momento, bueno, han vuelto a pronunciarse sobre la cuestión al respecto de la situación que atraviesa la pesquería de la República Argentina. Giuliano, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que nosotros siempre siguiendo este tema que consideramos de importancia enorme en el esquema laboral, productivo, inversor de la ciudad de Mar del Plata. Por supuesto, esto se extiende al resto de la actividad. Ustedes están diciendo que solo en nuestra ciudad han cerrado una decena de fábricas de procesamiento pesquero, 500 operarios sin trabajo, y bueno, también está el impacto que fue en 2025 el tema de la demora en la temporada de langostino, ¿no? Sí, así es. Y ahora se le suma un tercer factor, que es el incremento del combustible, el incremento desmedido que hemos visto a raíz del conflicto en Irán, bueno, que disparó el precio del crudo y que obviamente encarece la tarea de salir a pescar y profundiza esta crisis que el sector viene atravesando, sobre todo en los barcos fresqueros, ¿no? Los barcos más chicos, Ujú. que vuelven más rápido al puerto y que son los que al fin y al cabo generan trabajo en tierra y abastecen las fábricas que, como bien decís, durante 2025 hemos atestiguado el cierre de más de una decena solo en nuestra ciudad. Ujú. Así que es una situación que se agrava. Sí. ¿Y cuál es el punto hoy? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Exactamente, amén de la cuestión del impacto por el aumento del precio del gasoil, que por algunas declaraciones de otros grupos que he visto, buscarían encontrarle o reclaman que haya un subsidio, cosa que realmente no creo que este gobierno vaya a proceder en ese sentido. Coincido contigo, no creo que, no hay, por lo menos no se vislumbra una intención del gobierno de subsidiar o de acompañar alguna de estas cuestiones. La situación se resume en lo siguiente: todos los incrementos impositivos, las retenciones continúan vigentes, el impuesto a las ganancias para el personal embarcado continúa vigente, los precios internacionales siguen siendo bajos, el dólar sigue atrasado en términos de exportación, no alcanza para que las empresas puedan cubrir los costos de la producción entre el precio que se paga en el mundo, los productos pesqueros que elaboramos y lo que cuesta producirlos hoy en día, y a esto se le suma que si es más caro salir a pescar y hay que desembolsar mucho más dinero para que el barco pueda acceder al combustible, bueno, eso es lo que generó gran parte de la flota parada y muchos otros que quizás al tener tanto fábrica como barco siguen saliendo a pescar, pero cada vez se evalúan con números más finos si pierden menos saliendo a pescar o si pierden menos teniendo el barco en el muelle, pero sin tener un circuito productivo que les permita pagar los sueldos a la gente, pagar las tasas al Estado, al consorcio portuario y demás. La única medida que el gobierno tomó fue retrotraer una porción del derecho único de extracción, que es el primer impuesto que paga la pesca, que se había aumentado en forma desmedida, lo hemos conversado, Ujú, ujú. cerca de un 300% promedio interanual el año pasado. El resto de las variables que el gobierno puede o debería, desde nuestra humilde opinión, corregir, no se ha corregido absolutamente ninguna, y sumo una cuestión más que en el informe no la mencionamos, que se vio hace una semana, se anunció, y que nosotros la hemos pronosticado porque veíamos que hacia ahí tendía el escenario, que la Secretaría de Pesca de la Nación ya comienza a hablar del traspaso de cuotas de los barcos más chicos a Mm. los barcos más grandes, de los que traen el pescado fresco a los que procesan en el agua, que sería el tiro de gracia para que el resto de las fábricas que hoy siguen produciendo pero están con arrastrando algún problema, bueno, sería el tiro de gracia para que lamentablemente tengan la misma suerte que aquellas que han bajado la persiana. Sí, ahora digo, en este escenario, evidentemente el tema del combustible tenía varios aspectos, por lo que yo he podido ver. En primer lugar, porque había un tema de atraso impositivo sobre el valor del combustible, así por lo menos lo definía el gobierno. Después se dio la situación que tiene que ver con la situación en Medio Oriente, con el esquema en Medio Oriente, cierre de Estrecho de Hormuz y todo lo demás.
indudablemente un aumento del 20% descalabra cualquier tipo de operación. En el resto de la cuestión que hace a la actividad propiamente dicha, no ha habido manera de encontrar algún tipo de, no sé, de acuerdo que posibilite llegar a un punto de equilibrio partiendo de la base que coincidimos de que el gobierno no va a subsidiar el combustible. Tal cual, es correcto que esa es la problemática en el combustible, por eso lo que se propone hoy en día es la quita, la supresión temporal del IVA en el acceso al combustible, lo cual no es un subsidio, pero indirectamente sí es un alivio a Mm, la hora de afrontar el primer gasto grande para salir a hacerse de la materia prima. Después tampoco va a haber una corrección del tipo de cambio, por lo que uno ve, al contrario, la intención clara del gobierno de mantenerlo lo más estable posible. Ya hace muchos meses que ronda esos valores, salvo alguna oscilación que no repercute de gran manera mm, en los sectores que exportan, como la pesca, que exporta cerca del 95% de lo que produce, pero sí insistimos con la quita de retenciones, que va del 1 al 9%, dependiendo de la especie del producto del que estemos mm, hablando y del grado de procesamiento del que estemos hablando. Eso sí es una asimetría que oxigena para que sea una porción más limpia, entre comillas, de dinero a los productores. Después también hay un atraso preocupante en lo que son las devoluciones del IVA por exportación, mm, que también complica mucho a los productores, porque con ese dinero es con el que financian eh, el traslado de la materia prima, la producción, el almacenamiento, los sueldos de la gente, para poder consolidar una carga que después sale a venderse al mercado externo. Una vez que se cobra, bueno, hay una demora muy grande del Estado en devolver esa percepción de IVA, que complica continuar mm, con esa rueda productiva. Después retrotraer, como decíamos, el derecho único de captura, si bien hubo un, un descuento sobre el incremento desmedido mm, que vimos el año pasado, también hay un error en comparación con otras industrias, que es que lo calculan sobre el precio del producto terminado, cuando los derechos de captura deberían calcularse sobre la materia prima, que es lo que se captura. Uno no captura el producto final, sino que captura el primer eslabón de la cadena. Bueno, hay una diferencia de precio notable ahí. Y en cuanto al combustible, hay un efecto indirecto, que es que todas las sanciones de la pesca, porque así lo determina la Ley Federal de Pesca, están atadas a unidades de combustible. Eso quizás también puede ser una cuestión a analizar en mm. términos temporales, porque obviamente cada multa, cada sanción, cada infracción que la flota tiene que abonar, si el combustible se dispara, también se dispara. Y bueno, genera un combo negativo para poder sostener los costos en el Sí, tiempo. sí, claramente. Entonces, digamos, la flota fresquera hoy está totalmente paralizada, está paralizada en algún aspecto, está paralizada con respecto a alguna especie y otras no. No, no está totalmente paralizada, sigue operando, algunas empresas sí, algunas empresas no, digamos, no está trabajando al nivel de actividad que pudiera Mm, abastecer, sobre todo a Mar del Plata, que tiene una estructura de procesamiento y de fábricas muy fuerte, que demanda que todos los días llegue pescado al puerto para que la gente trabaje, pero cada vez los números son más finos y la situación está alcanzando niveles de preocupación límite, que requiere que se tome alguna de estas medidas que venimos mencionando. Suprimir el impuesto de las ganancias del personal embarcado. En muy poquito tiempo probablemente nos comuniquemos nuevamente y espero no lamentar que se vuelva a demorar el comienzo de la temporada de langostino como pasó en 2025. mm, Bueno, eso requiere prevenir. ¿De qué manera? Bueno, si el personal embarcado no paga impuestos a las ganancias, recupera una porción del poder adquisitivo que no tiene que salir del bolsillo del empresario y que facilitaría la negociación paritaria, como está sucediendo hoy con conductores navales, por ejemplo, ujú. es uno de los gremios que más reclamos está llevando adelante, para que eso no paralice la flota y sí tengamos una temporada de langostino en tiempo y forma y que permita recuperar niveles de actividad en el puerto. Cuando hay pescado hay carga-descarga, hay controles, trabajan
las agencias marítimas, trabajamos los técnicos, trabajan los almacenes navales, trabajan los astilleros porque tienen que eh, recuperar el estado de esos buques para que sigan pescando. Bueno, toda esa cadena de valor se paraliza y Mar del Plata la padece en términos de consumo también, en los alrededores del puerto sobre todo, en la avenida Juan B. Justo, si uno empieza a ver la cantidad de locales que continúan cerrando, cuando no tiene actividad el puerto. Para eso es necesario prevenir y tomar de manera urgente alguna de estas medidas para Bueno, que no pase lo mismo que en el año anterior. bueno, esperemos que algo de eso, de todo eso ocurra, sería interesantísimo verdaderamente. Ahí me parece, digo esto como un cierre, ¿no? Que hay una incapacidad de las autoridades del área de transmitir esto a economía y demás, porque medio como que va contra todo el resto de lo que ocurre en el sistema productivo. Bueno, te agradezco, que tengas un muy buen día. Gracias por tu tiempo y ilustrarnos sobre este tema. Muy amable. Igualmente, un fuerte abrazo, José Luis. Bueno, este era Juliano Falconat, director